No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más. Tenemos un Dios que desde los cielos mira todas las cosas, nos mira a cada uno de nosotros, nos conoce perfectamente. Pero hay algo muy especial que es en lo que Dios se enfoca, y es directamente en nuestro corazón. Ya lo vimos desde el mes pasado cuando hablábamos de aquella ofrenda que entregó Caín y Abel, que Dios vio primeramente el corazón de cada uno de ellos y luego vio su ofrenda. Es decir, a Dios no le podemos impresionar con lo que nosotros somos, con lo que nosotros tenemos, sino lo que hay en nuestro corazón. Recuerden ustedes también cuando Samuel iba a ungir al rey David, llegó a la casa de Isaí, su padre, y comenzó a pasar del mayor al menor, y Dios le dijo directamente a Samuel: no mires lo que está enfrente, porque eso yo lo desecho. El hombre ve lo que tiene enfrente, pero yo miro lo que no mira el hombre. Yo miro su corazón. Así que Dios está concentrado específicamente en nuestro corazón. Eso quiere decir que nosotros como cristianos debemos de trabajar muchísimo nuestro hombre interior, no solamente nuestro hombre exterior. Vivimos en una época moderna donde nuestro cuerpo exterior es sumamente importante. ¿Me explico? O sea, hay una presión incluso social para que usted y yo estemos bien físicamente. Yo sé que también eso ayuda en la parte de salud, pero la parte estética y cosmética se ha vuelto una de las mayores industrias que hoy en día hay en el mundo, porque hay un énfasis muy marcado en nuestro hombre exterior. Y está bien que forcemos nuestro hombre exterior, pero nunca debemos de descuidar nuestro hombre interior, porque eso es lo que Dios está viendo. Entonces, nuestras actitudes, las que hay en nuestro corazón, pueden provocar dos cosas: o que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, nos abrace, nos cobije, o que nuestra actitud se convierta, por el contrario, en una especie como de retardante, como un retardante de aquellas cosas que Dios quisiera hacer con nosotros, pero que por nuestras propias actitudes muchas veces no las estamos teniendo y estamos obstaculizando el propósito de Dios en nuestros corazones. Les voy a poner un ejemplo. Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Eso quiere decir que Dios evalúa nuestro corazón y Dios sabe que lo que estamos pidiendo no lleva un fin positivo. Entonces Dios dice: ni un punto. Mi actitud se convierte entonces en un retardante de la bondad, de la gracia y del propósito de Dios tiene para mi vida. Con esto concluyo. Un corazón humilde, ahí está escrito, un corazón humilde tiene garantizada su debida exaltación. Y voy a decirle una vez más: un corazón humilde tiene garantizado o garantizada su debida exaltación. ¿Cuántos lo creen así? Y de eso vamos a hablar, es decir, vamos a comprobar bíblicamente esto que estamos diciendo. Pero acompáñeme primero en oración y dígale: Padre, acerca de esto, y queremos comprobar esta teoría, vámonos a irnos a Primera de Pedro, el capítulo 5, la primera carta de Pedro del capítulo 5, y vamos a estar leyendo solamente 2 versículos en este pasaje. Primera de Pedro, el capítulo 5, ahí casi terminando las escrituras. Primera de Pedro, el capítulo 5, vamos a estar leyendo solamente 2 versículos ahorita, que serían versículos del 5 al 7. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7, dice así la palabra del Señor: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Aquí viene lo que me interesa después de la coma. Revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios
resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Pusieron mucha atención a lo que estuvimos leyendo, ¿cierto? Inicia la idea que nos trae el pasaje, el apóstol Pedro, dándonos una idea de que usted y yo deberíamos de revestirnos de humildad. Y me parece curioso que utiliza la idea de la vestimenta, porque nosotros normalmente para cada tipo de actividad buscamos la vestimenta adecuada, ¿verdad? Es decir, hoy es domingo en la mañana, vamos para el culto, y usted dice, bueno, quiero buscar una ropita que sea fresca, porque está haciendo mucho calor y la iglesia es muy caliente, entonces voy a buscar una ropita que sea fresca. O por ejemplo, si usted va en la mañana a caminar por ahí, a hacer algún tipo de deporte, usted se pone una ropita que sea liviana, que sea cómoda para hacer deporte. O si le invitan a una boda, usted se pone la ropa más elegante que usted tiene, ¿verdad? Para ir vestido adecuadamente a la actividad. En fin, cada uno de nosotros normalmente está pensando en cómo me tengo que vestir dependiendo de la ocasión. Pero notaron que la Escritura dice que debemos de revestirnos de humildad. Y se me vienen dos cosas a la mente. La primera, no importa cómo nosotros estemos vestidos por fuera, debemos de revestirnos de humildad, ya sea que yo esté en la iglesia, que yo esté en el trabajo, que yo esté haciendo deportes, que yo esté en una boda, donde yo esté, yo debería de estar revestido de algo que no se me puede quedar. ¿Y qué es lo que no se me puede quedar? La humildad. Esa debería tener una etiqueta bien grande, que se pueda ver y encontrar fácilmente. Revestirnos de humildad. También en los procesos de construcción hay algún tipo de revestimiento, que es una capa que queda permanente también. Y queda revestido, en este caso, nuestro hombre interior de humildad. Y nos da algunas ideas o algunas razones de por qué tenemos que revestirnos de humildad. Inicia diciendo el versículo, porque Él da gracia a los humildes. Es el tema del mes, los humildes. El versículo 5 viene hablando específicamente acerca de los jóvenes, de los ancianos, de esta relación de honor y de respeto que debería de existir, que por cierto se ha perdido muchísimo en nuestra sociedad, pero es importante que lo tengamos siempre presente. Y luego añade, sumisos unos a otros, y viene lo que nos interesa, revestidos de humildad, y nos da la razón. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Aquí viene el retardante. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y quiero que pensemos en esto que Dios le quiere regalar a cada persona que tiene un corazón humilde. ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece regalar si tenemos un corazón humilde según lo que dice el versículo 5? ¿Qué nos quiere regalar? Gracia. La palabra gracia, bueno, es un regalo que Dios nos da y tiene una característica, es algo que no nos merecemos. Dios, de su gracia, nos da cosas que usted y yo no nos merecemos. Si usted y yo pudiéramos analizar rápidamente, en silencio, en unos 5 segundos en su mente, y usted dijera, ¿cómo yo merezco que Dios me trate? Y si fuésemos como esta relación de papá e hijo, ¿merece que me premie o que me cinche? ¿Qué merezco yo que Dios haga conmigo? Usted tiene que hacer un análisis muy rápido en su mente, de su vida. Y solamente usted puede responder. Si usted le puede decir al Señor, no, Señor, yo soy el ganado puros 5, ¿verdad? Y yo merezco que me premies. Pero si no merezco, entonces que me cinche, ¿verdad? Ahora, usted y yo, de partida, el pasaje nos está diciendo que usted y yo no merecemos nada. Y la actitud de humildad tiene que ver con esto. Usted y yo deberíamos tener un corazón agradecido por cada cosa que recibimos. Una persona que piensa que tiene lo que se merece, y si tiene mucho, siente que se lo ha merecido por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, es una persona que no está reflejando específicamente la humildad. Nosotros de partida tenemos que saber que no merecemos nada, y por el contrario nos invita a ser sumisos unos a otros.
unos a otros. Inicia diciendo que los jóvenes deben de ser sumisos a los ancianos, pero luego dice también que deben de ser sumisos los unos a los otros. Entonces, la humildad me da la capacidad de que yo puedo ser sumiso con aquellas personas que yo pienso equivocadamente que estoy sobre ellos. ¿Me explico? Un corazón humilde tiene la capacidad de verse a sí mismo y de entender que yo no soy más que nadie. Entonces, si yo veo que los hermanos están recogiendo las sillas, si algún hermano me dice, mi hermano me ayuda con aquella silla, un ejemplo hipotético muy básico, yo no tengo que pensar en decir, yo recoger sillas, yo, ¿verdad? Sino que automáticamente yo, al obedecer, estoy siendo entonces sumiso. Y esta sumisión habla de otras cosas más que vamos a ir hablando un poquito más adelante. La idea de que yo no merezco nada me invita a dos conceptos más. Número uno, que yo debo de ser agradecido. Y número dos, que debo de tener contentamiento. Le doy las dos ideas. Dios quiere que usted sea agradecido y que usted tenga contentamiento. ¿Dónde está la diferencia entre una y la otra? Yo debo estar agradecido por todo lo que Dios me da. Y debo estar agradecido por todo lo que Dios no me da. Eso es un corazón agradecido. Yo sé que usted y yo quisiéramos tener muchas cosas que Dios no nos ha dado. ¿Por qué Dios no nos las ha dado? Primero, porque dijimos que nosotros no merecemos nada. Por eso es gracia. Y segundo, porque tenemos un Dios sabio que sabe qué cosas nos debe de dar a su tiempo, como lo dice la Escritura, y qué cosas no nos puede dar todavía porque serían perjudiciales para nosotros. Ya les digo, yo tengo una batalla hace 5 años con Camila que quiere una bicicleta. Y yo ya la señora se la prometió ahora que cumple los 11 años. Y yo estoy pensándola. Perfectamente la chica ya tiene edad para andar en bicicleta. Pero también tiene edad para tirarse por esa loma sin ver los altos. Tiene capacidad. Y tiene ese brío que tienen los chiquillos que son extrovertidos, así que con adrenalina y sin temor al éxito, ¿verdad? Y ella me dijo, papi, si yo tengo bicicleta es que yo quiero ir a la escuela en bicicleta. No me lleves. Yo puedo ir. Y yo me pongo a pensar y yo digo, ¿será bueno que la chica tenga bicicleta? Y usted la convence por ahí, ay mi amor, si usted lleva esa bicicleta a la escuela y si te la roban. No, hay muchos compañeros que llevan bicicleta y ninguno se la ha robado. Te destruye los argumentos rapidito porque tiene una capacidad de análisis profundo. El asunto es que Dios evalúa también muchas cosas. Y Dios dice, ¿lo puedo o no lo puedo dar todavía? Pero mi corazón debe ser un corazón agradecido. Cuando usted tenga un poquito de sensación de tristeza en su corazón, o tal vez ya está llegando a depresión, o tal vez usted ya está moralmente destruido, comience a pensar con una actitud de agradecimiento. Por ejemplo, usted se levanta y usted dice, la gente normalmente cuando está en esa actitud así como depresiva, todo está mal. Todo está mal. ¡Ay, qué vida la mía! No aguanto más, dijo alguien por ahí. Y comienza usted a sentirse que se está muriendo, que se asfixia, oxígeno. Usted comienza a ser agradecido. Bueno, Señor, gracias porque me desperté. Hay mucha gente que no despertó. Gracias porque desperté en mi cama. Hay gente que despertó en un hospital o en la cárcel. Gracias porque tengo mi casa. Hay gente allá en la franja de Gaza que no tiene dónde vivir. Gracias porque tengo comida. ¿Usted sabe lo que desayunaron los niños sirios hoy? ¿Me explico? Entonces usted comienza a darle gracias a las cosas que ya Dios le ha dado sin que usted se las merezca y que como malagradecidos ni pensamos en ello.
pero yo estoy muy depresivo porque la vida es muy cruel conmigo. Porque no tengo aquello que yo sé que si lo tuviera sería inmensamente feliz. Lo cual también es mentira. Porque cuando usted lo tiene tampoco va a ser inmensamente feliz. Porque el problema es que a usted le falta una actitud que viene de la humildad que se llama contentamiento. Y el contentamiento es la capacidad de yo estar bien, pero de verdad, bien con lo que yo tengo ahora. Y les voy a dar otra buena noticia. Si usted no se alegra con lo que usted tiene ahora, ya sabe lo que voy a decir, ¿verdad? Dios no te va a dar más de eso, ¿oyeron? Entonces necesito aceptar que esa gracia de Dios que yo no me merezco venga sobre mi vida, porque Dios va a decir, ok, igual que los demás tampoco se lo merece, pero yo quiero derramar gracia. ¿Solamente por qué? Porque tienes un corazón humilde. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Debemos trabajar el agradecimiento, el contentamiento y 2 o 3 aspectos más. Número 1, tenemos que aprender a ser pacíficos. La actitud pacifista es una actitud que muestra un corazón humilde. Una persona que es violenta, que es reactiva, una persona que no se deja de nadie, que si me dice 2, yo le tengo que decir 3. Que yo soy buena gente hasta que me enojo. Así son todos, ¿verdad? Todos somos buena gente hasta que nos enojamos, ¿verdad? Que usted dice que usted no se deja de nadie y que el que me busca me encuentra. Es una actitud llena de soberbia a la cual Dios dice, a ellos yo los resisto. Yo los resisto. Los humildes evidentemente son pacifistas. Son personas que cuando ven que la cosa se está poniendo media tensa, medio espeso el ambiente, usted viene esa paz del Señor que te ayude. Hey, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Dice la Escritura que la respuesta áspera hace subir el furor, pero la respuesta blanda, ¿qué hace? Aplaca o quita la ira. Proverbios 15:1, anoten ese pasaje, ¿oyeron? Escríbalo en la pared, en la refri, al frente del inodoro, donde usted quiera ponerlo, escríbalo, lo pone ahí que usted lo puede leer muchas veces. Pacifismo. Luego, otra cosa importantísima que conlleva un corazón humilde tiene que ver con la aceptación de los demás. La aceptación de los demás. Es decir, yo debo entender que yo no soy más que nadie. Así me lo enseñó la semana anterior que estuvimos viendo en Romanos el capítulo 12. Y voy a esperar que pase la batería, porque se habla más duro que yo, tengo que aceptarlo. Se salva que vengo del campamento y que estoy medio difónico, ¿verdad? Si no le hago competencia al de Hierro Viejo, pero me ganó, así que vamos a ser humildes y vamos a esperar que pase. Les decía que tenemos que aceptarnos también los unos a los otros. Lo vimos la semana pasada en Romanos capítulo 12, versículo 3, donde yo no puedo tener más alto concepto de sí que el que debo tener, sino que tengo que pensar de mí mismo con cordura, conforme a la medida de fe. Es decir, dependiendo de mi grado de espiritualidad, de mi conocimiento de la palabra, cada vez en vez de ser más orgulloso, yo debo convertirme en una persona mucho más humilde. Y debo de ver a todos mis hermanos y amarles a cada uno de ellos por igual. No es que usted tiene que decir, yo con Richo no me junto, pues se me pegan las malas mañas de Richo. Debería estar en la buena con Richo porque así desayuna huevito todos los días. Es un pequeño comercial o gallina de patio de esas, ahora que hay bastantes ahora. Otro aspecto importantísimo, dijimos el ser pacíficos. Número 2, el no hacer acepción de personas. Número 3, aprender a perdonar. Es una característica inherente de aquellas personas que son humildes. Hablábamos la semana pasada, no venguéis vosotros los unos de los otros y no dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Es decir, que nosotros debemos tener un corazón perdonador. Usted quiere evaluarse, ¿qué tan humilde es usted? Pregúntese, ¿qué tan fácil se le hace perdonar? Entonces dice, ay hermano, ahora sí me dio por donde era. A mí, ¿cómo me cuesta? Si usted está en esa escala por ahí,
usted tiene que decir, ay, tengo que trabajar un poquito más en esto. Usted de que si le hacen algo, ahora no te hablo por 2 semanas, ¿verdad? Usted tiene esas costumbres por ahí, tiene que trabajarlas en su corazón. Eso es si usted quiere que la gracia de Dios venga sobre su vida, ¿verdad? Es una opción que Dios te da por ahí. Obviamente, como dijimos, amarnos sin fingimiento. Y todas estas cosas que Dios quiere darnos y bendecirnos, según lo que Él evalúa en nuestro corazón, nos ve propensos para ser entonces bendecidos. Ser humildes tiene demasiados beneficios. Yo sé que nuestra sociedad nos voltea la idea. Incluso Jesucristo lo dijo. Los grandes de este mundo buscan señorearse. Es decir, entre más tengo, entre más posición tengo, o más dinero tengo, más posesiones, o más fama, más reconocimiento. Entonces yo soy más grande, yo soy más importante. Jesucristo dijo, esto no será así entre vosotros. Todo lo contrario. El que quiera ser el mayor, y añade, en el reino de los cielos, porque no es algo que se busca aquí, debe ser el menor y el servidor de cada uno de vosotros. La idea absolutamente está contrapuesta con lo que la sociedad hoy en día nos enseña. Por eso es que es tan difícil alimentar nuestro hombre interior si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Ella es la que nos invita a ir transformando nuestro corazón. No es un proceso de la noche a la mañana. Esto no es una alif de estas de Lucky Yell que es inmediata la solución, ¿verdad? No, esto lleva trabajo, esto lleva esfuerzo. Esto lleva sacrificio, es una concientización de quién soy yo y querer atacar a mi propio hombre interior que me está destruyendo, porque está haciendo que con mis actitudes soberbias Dios cada vez más me vea de lejos y que resista su propósito sobre mi vida. Número 2, según lo que nos dice el pasaje, usted y yo debemos de revestirnos de humildad y a través de eso humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Vea lo que dice el versículo 6. Humillaos pues, estoy todavía en 1 Pedro el capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Acá el Señor nos está regalando una idea sumamente importante que debemos de poner en práctica. Ok, lo primero que vamos a pensar es en esa mano poderosa de Dios. Debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Sería absurdo pensar que yo puedo resistirme al poder de Dios. Sería absurdo pensar que yo puedo más que Dios y que yo puedo hacer las cosas como yo quiero y que no tengo por qué someterme a los principios de la palabra de Dios. Esto es absolutamente absurdo. Sin embargo, nosotros como seres humanos todos los días tomamos esta postura. La misma sociedad, del mismo mundo, todos tomamos esta postura día tras día. Y queremos decirle a Dios, no, yo hago las cosas a mi manera. Por eso es que cuando leímos el versículo de memoria decía que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos de someternos a la poderosa mano de Dios. En una oportunidad estábamos haciendo una limpieza en un área que íbamos a trabajar y la pala escarbando encontró una víbora de las que le llaman aquí popularmente la X, ¿verdad? Una víborona como 2 brazas así gruesa. Y cuando el palero la encontró, la recogió con el balde de la pala. Y esa víbora le ha volado 4, 5, 6 mordiscos a la pala, ¿verdad? Yo pensé que la pala se iba a morir, ¿verdad? Le amellaron todos los dientes a la pobre víbora, ¿verdad? De estarle mordiendo la pala, ¿verdad? Y es curioso porque la serpiente, en su propio instinto, se estaba defendiendo contra el brazo hidráulico de una pala. Y así muchas veces nos vemos nosotros queriendo resistirnos ante el poder de Dios. Hacemos un análisis básico sobre la vida del ser humano y encontramos que el hombre no se quiere someter a la voluntad de Dios. La sociedad no se quiere someter a la voluntad de Dios, literalmente porque no le conviene. Es decir, yo tendría que hacer muchos cambios en mi vida y por eso decido no someterme a la voluntad de Dios. Incluso comienzo a cuestionar, si la Biblia es un libro real o veraz.
comienzo a cuestionar, ¿no? Si eso lo escribieron hombres. Entonces, ¿yo por qué tengo que confiar ciegamente en lo que dice la palabra de Dios? Y son cuestionamientos que nacen de corazones que lo único que están haciendo es huirle a la poderosa mano de Dios. Entonces, nosotros como seres humanos muchas veces tomamos esta postura y no queremos someternos ante esa mano poderosa de aquel que todo lo puede. Entonces, básicamente lo que nos enseña el principio de someternos ante su mano es que usted y yo deberíamos de ser, número uno, obedientes a la palabra de Dios. Hoy estamos leyendo que debemos de trabajar en nuestra humildad. Una persona que es obediente a la palabra de Dios automáticamente comienza a pensar en qué áreas de su vida debe ir cambiando para ser más agradable delante de los ojos de Dios. Porque ya sé que Dios no mira lo que está de frente, Dios mira mi corazón. Entonces debo trabajar muchísimo en mi hombre interior. Cuando alguien a usted le dice algo, quizás en lo que usted pensó que usted era muy bueno, y alguien tal vez con un son burlista en su cara le dice lo contrario, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pero usted pensó que usted era muy bueno jugando fútbol. Entonces alguien le dice, no, este es un bulto. ¿Cómo se siente? Piensa usted muy bueno en su trabajo. Y, bueno, más o menos. ¿Cómo se siente? ¿Me explico? Entonces, nuestro corazón debe de sufrir esas transformaciones para darnos cuenta en realidad quién soy yo. Y una de las cosas que debo hacer, número uno, para someterme a la voluntad del Señor o humillarme ante su poderosa mano, número uno, es ser obediente. Dios quiere que nosotros descubramos los principios de su palabra y aprendamos a ponerlos en práctica. Dios no quiere únicamente conocimiento. Dios quiere corazones que ponen en práctica el conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios. Hablamos todo el mes pasado acerca de la generosidad, ¿cierto? Todo el mes pasado. Tengo casi una semana tenemos de estar promoviendo una canasta de amor para hoy. Esa canasta me va a decir a mí qué tanto aprendimos nosotros en la práctica de ser generosos. Si la iglesia pide una canasta, es porque sabemos y conocemos de una situación real de una familia, ya sea de nuestra iglesia o de la comunidad, que están pasando necesidades reales. Y hablamos durante todo un mes de conocimiento bíblico que nos invita a ser generosos y por qué tenemos que ser generosos. ¿Cierto? ¿Cómo nos damos cuenta si en verdad ya estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? Hoy, cuando termine el culto y así, yo voy a ver esa mesa por ahí. Y yo me voy a dar cuenta qué tan obediente está siendo la iglesia a los principios de la palabra de Dios. Porque el conocimiento como tal envanece. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Dios quiere que nosotros obedezcamos. Otro concepto importante de qué significa humillarnos ante la poderosa mano de Dios es la aceptación de la voluntad de Dios de manera gustosa. Es la aceptación de la voluntad de Dios de manera gustosa. Es decir, vamos a suponer que usted se enfermó y usted pasa peleando con Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué paso peleando con Dios por lo que me está pasando? Y esto es un ejemplo básico porque es la enfermedad. Usted sabe que esto va a pasar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vivimos situaciones en la casa de las que no me gusta y no me siento cómodo? Y que son cosas que usted tiene que sobrellevar toda su vida. ¿Vas a aceptar gustosamente la voluntad de Dios? ¿O le vas a pedir a Dios que cambie su voluntad? Como diciéndole, Señor, es que tú no eres suficientemente sabio, así que el que está equivocado eres tú. Porque si cambias la voluntad, lo que yo creo, entonces ahora sí enderezaríamos las cosas. Yo soy un poquito más sabio que tú, le estoy diciendo a Dios. Pero su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Es decir, que si yo quiero cambiar la voluntad de Dios, yo estoy cambiando los planes perfectos de Dios. Si tuviera esa potestad, que obviamente no la tenemos. Entonces debemos de someternos gustosamente.
Y lo hermoso de estos principios que estamos aprendiendo, si somos humildes, si aprendemos a ser obedientes y aceptamos la voluntad del Señor, eso quiere decir que Él nos va a exaltar cuando sea su tiempo. Vamos a leerlo, versículo 6, léalo conmigo para que vea que no lo estoy inventando. Ya le voy a explicar qué significa esto. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Tiene un propósito. Usted se humilla delante de la presencia de Dios y tiene un propósito. ¿Para qué? Yo no tengo ni que preguntar cuántos quisieran que Dios les exalte. Ahora somos tan humildes que usted dice, ay, no, Dios, yo no, Señor, exalta a otro hermano primero. Ahora somos demasiado humildes. La exaltación bíblica, lo que promete en cuanto habla de exaltarnos, tiene que ver con algunos conceptos del Antiguo Testamento, por ejemplo, darnos renombre, lo que se llama buena fama en el tiempo bíblico, que tiene que ver con una persona de credibilidad, una persona de palabra, una persona de la que todo el mundo habla bien. Si yo te le menciono familias de Hualaca, que todos ustedes se conocen la familia de Hualaca mucho mejor que yo, pero si usted yo le menciono familias de Hualaca, usted puede decir, es una familia muy culta, gente muy estudiosa. Como usted puede decir, esa gente sí era fiestera, bullaranguera, peleonera. ¿Me explico? Exaltarnos tiene que ver también con darnos renombre. Pudiera también incluir lo que es jerarquía. Es decir, Dios te puede poner en una posición de mando con propósitos espirituales. Muchos de los hermanos en Cristo que llegan a ser jefes en sus trabajos es porque Dios los ha querido exaltar. Y la idea es que desde ese punto de control o de mando, ellos puedan glorificar a Dios a través de sus actitudes y también ser de influencia para las personas que tienen a su alrededor. Yo esto se lo digo mucho a los jóvenes. Cuando ustedes están estudiando porque Dios quiere ponerles en un lugar que puedan ser de influencia para bendecir a la sociedad y obviamente a la obra del Señor. Y hay otro aspecto que se usa poco para nuestros tiempos, que es ponernos sobre nuestros enemigos. Es un concepto que hoy en día se usa poco porque evidentemente en los tiempos bíblicos, Israel tenía batallas directas con sus vecinos, como lo sigue teniendo todavía el día de hoy, pero estas batallas eran batallas bélicas y cuando el pueblo estaba bien con Dios, entonces Israel gobernaba sobre las naciones alrededor. Cuando Israel estaba mal con Dios, entonces estas naciones humillaban al pueblo de Israel. Entonces la exaltación también tiene que ver un poquito con esto, con que Dios nos defiende y nos cuida a nuestro alrededor. Y hay un último principio que tiene que ver con el revestirnos de humildad y tiene que ver específicamente con la ansiedad. Vea lo que dice el versículo 7. Yo no sé por qué no han pasado ninguna de las anteriores. Ahí está. Tiene que ver con la ansiedad. Vea lo que dice el versículo 7. Echando. ¿Cuánta ansiedad? Toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? ¿Por qué? Ay, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con la humildad? No tiene nada que ver con la humildad. Es decir, que si usted es una persona afanada, ansiosa, o como le decimos en nuestros días, estresado, es decir que te falta humildad. Hermano, pues yo soy más humilde que un canzoncillito de manta. ¿Cómo te va a decir que yo no soy humilde? Si usted es estresado, estresada, pasa comiendo uñas, pasa bravo por lo que sea o preocupadísimo por lo que sea, si usted cualquier cosa se convierte un mundo en su mente y un problemita se hace un problemón y ahora ¿cómo voy a salir de esto? Porque se fue la luz cuando estaba haciendo una tarea. Porque se fue el agua y yo no me he bañado. ¿Qué problema? Dejo de lavar los platos y es un problema muy grande. Cuando vengan verdaderamente los problemas grandes, usted ya tiene que haber trabajado eso. Y tiene que ver específicamente con la ansiedad.
Porque dice la escritura, vean el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Sabe lo que significa? Que usted y yo como seres humanos no estamos capacitados para manejar la ansiedad. La ansiedad viene del enemigo. Por eso es que Dios tiene cuidado de nosotros, porque la ansiedad viene del enemigo. Y usted y yo no estamos capacitados para manejar la ansiedad. Entonces, cuando la ansiedad viene a mi vida, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo la agarré esa ansiedad y digo, voy a tirársela al Señor. Yo no puedo con esto. Usted se encargará de eso. Cuando usted no tira su ansiedad sobre él, sino que usted decide manejarlo, usted está siendo orgulloso. Porque usted le está diciendo al Señor que usted puede. Yo puedo resolverlo. Usted sabe la capacidad que yo tengo para resolver mi ansiedad. Yo estoy acostumbrado, dice la gente, a trabajar bajo presión. Incluso hoy en día es una de las cosas que usted le preguntan en un trabajo. ¿Usted está capacitado para trabajar bajo presión? Y usted en su orgullo, ¿qué dice? Que venga la que sea. Bajé un día el vidrio de estos señores que lo paran a uno aquí frente al colegio. No fue justamente frente al colegio, pero en otro lugar. Pero era el mismo señor. No sé cuántas bolitas antiestrés le he comprado. No sirven para nada, pero usted piensa que funciona y compre su bolita antiestrés. Y entonces le doy la bolita, me da la bolita antiestrés y me pregunta, ¿usted sabe para qué es eso? Ah, claro, es una bolita antiestrés. ¿Y sabe cómo se usa? Entonces yo le digo, bueno. No, dice, usted se la tira al que le genera estrés. Estaba la señora sentada hacia el lado yo. No hable muy duro, le digo, no hable muy duro. Usted no puede depositar su estrés en una bolita. ¿Me explico? Si la psicología le regala una bolita para dominar el estrés, que dicho sea de paso, eso lo usan más en los fisioterapeutas para trabajar ciertas áreas de su cuerpo, no es necesariamente para el estrés. Pero los psicólogos le dicen, a usted le sirve eso. Usted está estresado, ¿ve? Eso no va a funcionar, pero su mente cree que sí va a funcionar. Pues nosotros somos como niños grandes. Lo que nos dicen los psicólogos, sí lo creo. Lo que me dice la palabra, yo no sé, eso me lo tienen que comprobar. Yo no estoy capacitado para manejar el estrés, así que yo tengo que depositarlo delante del Señor. Si yo no deposito mi estrés y mi ansiedad en las manos del Señor, yo estoy siendo soberbio. Espérate tú, Jesús, déjame ver si yo lo resuelvo. Espérate, Señor. Yo creo que yo puedo con esto. Y si no, entonces ahorita te pido ayuda. ¿Ha visto usted a los hombres haciendo algún trabajito? Es eléctrico, están poniendo un abanico, están haciendo un trabajito. Y alguien le dice, espérate, así no es, yo te ayudo. Así no es. ¿Han visto algo como eso? ¿Qué dice Filipenses 4:6? ¿Qué dice Filipenses 4:6? Santi, me falta bastante. ¿Qué dice Filipenses 4:6? ¿Alguien lo tiene? Por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cualquier parecido es mera coincidencia por aquellos que tal vez piensan que la palabra de Dios no está inspirada por él. Uno lo escribió el apóstol Pedro, otro lo escribió el apóstol Pablo. En dos lugares completamente diferentes y situaciones completamente diferentes, pero es exactamente el mismo mensaje. Y añade el versículo 7, que estamos leyendo en Filipenses 4, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Lo mismo que dijo Pedro cuando dijo que él tiene cuidado de nosotros, guardará mi mente y mi corazón. ¿Qué son los que necesitan ser revestidos de humildad? ¿Estamos claros? Le dejo esta idea, quédese con esta idea en su mente. La ansiedad es un arma del enemigo. Hoy en día le llamamos el estrés.
¿verdad? El estrés es un arma del enemigo para que usted y yo dejemos de poner nuestra confianza en el Señor y comencemos a preocuparnos por cosas pequeñas sin ver las cosas grandes que tenemos en verdad que resolver. Y Dios quiere que las pongamos en sus manos para que Él resuelva con su grande poder. Ahora, quiero comprobar esta teoría de que el que se humilla será exaltado. Vamos a comprobar rápidamente esta teoría, obviamente con la palabra. Vámonos a Santiago capítulo 4, versículo 10, para que usted lea solamente este versículo del cual estoy utilizando como base. Santiago 4:10 es lo mismo que acabamos de leer de Pedro, solo que ahora lo vamos a leer del apóstol Santiago. Humillaos delante del Señor, ¿y qué va a pasar? Y Él os exaltará. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este principio es lo mismo que estamos hablando, que nos está enseñando el apóstol Pedro, pero vamos a verlo cómo se pone en práctica. Ay, hermano, es que es muy fácil decirlo, pero ¿eso le ha pasado a alguien? Sí, de verdad nos ha pasado a todos. A todos los que confiamos en el Señor nos ha pasado, pero yo quiero que usted lo compruebe. Vamos al libro de Génesis, primer libro que está en la Escritura. Génesis, el capítulo 39, versículo 20. Génesis 39, 20, allá donde inicia la palabra de Dios. Y vamos a ver un personaje que se llamó José, el cual fue humillado grandemente, o se humilló grandemente, pero Dios le exaltó e hizo algunas cositas que quiero recalcar rápidamente, que yo le invito, como usted tenga tiempo, se lea esa historia porque es hermosa e impresionante. Génesis 39, el versículo 20, dice la Escritura: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ay, hermano, usted me está hablando de un convicto. Usted me está hablando de un delincuente, de José. José sí estaba en la cárcel. Esa tarde lo metieron a la cárcel a José. ¿Qué habrá hecho José para estar ahí metido? Honrar al Dios verdadero. Eso fue lo que hizo. Ustedes saben perfectamente la historia. José, hijo de Jacob, hijo de Raquel, el hijo favorito, tenía 11 hermanos o 10 hermanos en aquel momento todavía. Era el querido de su papá porque era el hijo de la mujer que él amaba. Los otros eran hijos de Lea y de sus diferentes siervas. Entonces tenía un favoritismo muy marcado por José. Pero José desde muy pequeño tuvo cosas que Dios le permitió, y dentro de ellas es que José era un soñador. Él tenía sueños, él veía visiones de parte de Dios y las compartía. Y sus hermanos lo odiaban, lo detestaban, como casi todos los hermanos mayores a los menores que pasan peleando con ellos, ¿verdad? Yo que soy hermano menor conozco ese tipo de actividades y de situaciones que pasan uno en la vida. José, en una oportunidad, sus hermanos estaban tan desesperados que decidieron: mejor matémoslo. Lo agarraron y su hermano mayor, un poquito más sabio, dice: no, mejor hagamos algo mejor, vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que venían pasando de Egipto. Engañaron a su papá, le dijeron que lo había matado una fiera de camino, que encontraron sus vestidos llenos de sangre. Entonces toman a José y lo venden a Egipto. Cuando él llega a Egipto como un esclavo, llega a Egipto, a la casa de Potifar, y Dios comienza a bendecir a José. Y quiero empezar por acá, porque no importa dónde tú estás, debes de tener un corazón humilde y aceptar la voluntad de Dios de manera sabia. José perfectamente en la casa de su padre era el hijo mimado, pero ahora de la noche a la mañana y sin haber hecho nada, hoy en día amaneces en la casa de Potifar como un esclavo. Entonces, ¿qué? Ahora yo voy a pasar peleando contra la voluntad de Dios porque todos mis planes se cambiaron. Y comenzó a servir de corazón a su amo, y Dios comenzó a prosperarlo. Y dice la Escritura que todo lo que José hacía era prosperado. Así que su amo le puso a cargo de todo y comenzó a escalar, a escalar, a escalar, hasta que llegó a ser el más importante de todos. José era un muchacho joven, hebreo,
elegante, trabajador, exitoso. Potifar posiblemente era un señor sesentón, panzón, feíto, con plata, que posiblemente tenía una señora joven, elegante, bien vestida, bien perfumada, que se puso a ver a José y decía: oye, José está mejor que Poti. Yo veo que ya Potifar se me está haciendo viejón, pero mira, José, ay José, cada día, Dios mío, lo veo mejor. Y comenzó a verle las virtudes que tenía José. No su trabajo, sino su elegancia, su porte, su desempeño. Y dice la escritura que la mujer de Potifar puso sus ojos sobre José. Y dice que todos los días le incitaba y le decía con una propuesta indecente: duerme conmigo. A lo que José le respondía: ¿cómo yo voy a hacerle esto a mi amo, que me ha puesto en este lugar, que no ha dejado nada que no esté bajo mi autoridad, sino tú? Es decir, él me ha pedido que te cuide a ti. ¿Y cómo yo le voy a decir esto a mi amo y por supuesto a mi Dios? Un día sucedió lo menos pensado. Todos estaban trabajando en sus diferentes áreas y Poti no estaba en la casa. José entró a la casa a hacer sus trabajos y pasó aquel adagio que dice: ella sola, él solo, la casa sola. Y dice la escritura que ella lo asió por sus ropas. Si usted quiere una historia de mujeres desesperadas, lea la historia de la esposa de Potifar. Y dice la escritura que José salió huyendo, dejando sus ropas en sus manos. En pocas palabras, el hombre salió huyendo en boxer, porque todas las túnicas se las dejó esa señora ahí. ¡José! Y fue tanto en su soberbia la humillación de que un esclavo no quiso estar conmigo, la señora de Don Potifar, que ella le dijo a su marido: aquí están las ropas como evidencia, ese hebreo que trajiste quiso abusar de mí, yo que soy tan pura, tan inocente, casi abusan de mí. Y Potifar no le quedó otro más que agarrarlo, según lo que dice el versículo 20, y mandarlo a la cárcel. Y cuando llega a la cárcel, absolutamente de forma injusta, mantuvo exactamente la misma actitud que tuvo después de ser el hijo de papi y mami, a ser esclavo. Ahora, después de esclavo, ahora pasa a ser un reo y mantiene exactamente la misma actitud. Vean lo que dice el mismo capítulo 39, versículos 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía. Jehová lo brinca al capítulo 40, ahí cerquitita donde nosotros estamos. Vean lo que dice el versículo 4 y luego versículos 6 y 7. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Y qué hacía él? Y les servía. Y estuvieron días en aquella prisión. Me está hablando de dos personajes, uno que era copero y el otro que era panadero. Vean lo que dice el versículo 6 y 7. Vino a ellos José por la mañana y lo miró, y aquí que estaban tristes. Voy a parar por aquí un poquito. Meten a la cárcel dos sirvientes del rey, uno copero, uno panadero. Y José, que era preso como ellos, dicho sea de paso, ellos eran presos, alguno de los dos iba a morir. En teoría, los dos. Pero
el rey decidió uno de los dos. Y José, con sus compañeros presos, les servía. No tenía ninguna razón por la cual hacerlo, excepto porque tenía un corazón humilde y sencillo. Y llega un día por la mañana y ¿cómo los ve a los dos? Los ve tristes. No se preocupa solamente por servirles, sino incluso hasta por su estado anímico. Eso es un interés real en las personas. Versículo 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué los veo así como con carita media chicopalada? ¿Por qué los veo así como tristongos? ¿Qué fue lo que pasó? Y ambos le cuentan a José que tuvieron un sueño. Tanto el copero como el panadero. Y José les interpreta automáticamente el sueño a ellos dos. Ustedes pueden seguir la lectura cuando lleguen a su casa en el capítulo 40. Y José les dice: bueno, tengo una buena noticia para el copero. Dentro de 3 días usted va a volver a trabajar con el rey. Señor panadero, déjeme decirle que en 3 días a usted le van a cortar la cabeza. Y 3 días después no hubo más pan, al menos no de ese panadero. Mientras que el copero fue puesto una vez más en su lugar. José aprovecha y le dice: ya que a usted lo van a poner a trabajar al lado del rey, acuérdese de este pobre hebreo que está aquí sin haber hecho nada y que yo te interpreté el sueño. Díselo al rey, díselo al faraón. Pero dice la escritura que a este hombre se le olvidó. Y 2 años después, el que tuvo un sueño fue el faraón. Y el que estaba medio triste y medio preocupado era el faraón. Y mandó a llamar a todos los sabios que le interpretaran el sueño, y nadie podía interpretárselo. Y está sirviéndole el copero el vino al rey, lo prueba primero, se lo da al rey. Oye, rey, te veo como que algo te pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿No te has dado cuenta que nadie puede interpretarme mi sueño? Dice la escritura que el copero dice: ¡ay, ahora que me acuerdo! En estos días atrás, hace 2 años, ¿verdad? Hace un par de días atrás, en antecitos, alguien me dijo que no me olvidara de él. Hay un hebreo que tienes en la cárcel que interpreta sueños y que tiene poderes del Dios de lo alto. ¿Por qué no lo llamas? Al copero, o sea, a mí, me dijo que iba a ser destituido, y al panadero le dijo que iba a ser colgado. Así que, ¿qué tal si interpreta tu sueño? Y dice la escritura, capítulo 41, que el faraón lo mandó a llamar, del capítulo 41, versículo 16. Voy a leer desde el 14. Entonces el faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y nota esta frase, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y mire qué hermosa actitud de José. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Miren, por eso les pongo acá que nunca se vanaglorió pudiendo hacerlo. El Faraón le dice a José: he escuchado que tú interpretas sueños, que tienes capacidades y dones, y que has interpretado muchos sueños por acá. ¿Es eso cierto? Y José pudo haberle dicho: efectivamente, yo soy el tipo. El que usted andaba buscando, aquí está. No hay nadie mejor que yo, y tíreme el que venga para que vea.
pero humildemente le dice: rey, eso no está en mí. Eso es ser humilde. Aceptar que todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo es porque Dios ha decidido dármelo para su gloria. Y es a Él el que se devuelve esa gloria. Ustedes recuerdan perfectamente el sueño de ese faraón, que él estaba soñando que habían 7 vacas gorditas y que venían las vacas flaquitas y se las comían, y que habían espigas gorditas y que venían las espigas flaquitas y se las comían, y que esto era un sueño que lo perturbaba porque era constante ese sueño que venía a su mente. Y José le dice: bueno, vienen 7 años de mucha abundancia y vas a tener que preparar graneros enormes y van a tener que guardar la tierra y marcarla de forma específica para que las cosechas puedan ser conservadas. Y vamos a tener que almacenar mucho producto durante estos 7 años de mucha abundancia, porque van a venir 7 años de tremenda escasez sobre el mundo entero. Pero usted va a estar bien. Y entonces se levanta el faraón y dice: ¿dónde yo encontré a alguien como este muchacho? ¿Dónde me dijeron que lo tenían? ¿Y qué estaba haciendo este muchacho en la cárcel? Sirviendo a los presos. Vea cómo termina la historia, capítulo 41, versículos 39 y 40. Y dijo el faraón, en el 38, a sus siervos, a todos los sabios que tenía a su alrededor: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa. Exactamente lo mismo que hizo Potifar. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Vamos a hacer un trato, dice el faraón. Se dio cuenta que estaba con una eminencia al lado. Dice: usted va a ser aquí el maraneto, pero todo encima yo, ¿oíste? Yo soy el que manda, usted es el que dice todo, pero yo soy tu jefe. Te hágalo todo. Le está diciendo automáticamente que tú eres más que yo, pero como no me puedo dejar porque el faraón es orgulloso, dice: pero yo estoy sobre ti. Pero tú gobiernas sobre todo. La misma actitud de un niño que viene saliendo de la casa de sus padres a ser esclavo para luego ser un reo, es la misma actitud de humildad que Dios utilizó para exaltarlo y ponerlo como el emperador del reino más grande del mundo en el tiempo existente, el tiempo de Egipto. Porque cuando Dios ve un corazón que se humilla, Dios dice: yo lo voy a exaltar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo estamos comprobando. Y quiero terminar con este último ejemplo, porque también el que se exalta a sí mismo de manera soberbia, dice la Escritura, que entonces será humillado. Ahora sí quiso. Quiero que comprueben este principio en Proverbios capítulo 16, versículos 5 y versículo 18. Proverbios 16, los versículos 5 primero y luego brincamos al versículo 18. Dice el versículo 5. ¿Lo tenemos todos? Proverbios 16, 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Y añade: ciertamente no quedará impune. Brinca un poquito más abajo. Versículo 18. ¿Lo tenemos? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Usted quiere caer de cabeza? Póngase altivo. ¿Usted quiere sufrir quebrantamiento? Conviértase en un soberbio. Esta historia
la experimentó en carne propia un rey que se llamó Usías. Usías, un muchacho que a los 10 años comenzó, a los 16 años comenzó a ser rey en Judá y gobernó casi 52 años, alrededor de los años 790 antes del tiempo de Cristo. Su historia aparece en Segunda de Crónicas, vámonos para allá. Segunda de Crónicas, capítulo 26, ahí nos narra en todo el capítulo 26 la historia. Segunda de Crónicas, el capítulo 26, vamos a empezar con los versículos 4 y 5. El Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Aquí nos va a contar en todo el capítulo 26 la historia del rey Usías. Versículos 4 y 5. Curiosamente, dice la Escritura que Usías, en el inicio de su carrera, comenzó a hacer las cosas muy bien, dice el versículo 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y note esta frase: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que él buscó a Jehová, ¿qué pasó? Él lo prosperó. Hasta aquí todo va bien con el rey Usías, un muchacho muy joven, bien preparado, asume el reino. Y una vez que asume el reino, comienza a buscar la presencia de Dios. Comienza a decir: yo no puedo por mí mismo, yo necesito al Señor. E hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Y durante todo ese periodo, sobre todo mientras estaba el profeta Zacarías, él buscó muchísimo la presencia de Dios. Y la Escritura dice: él lo prosperó. Porque el que se humilla será exaltado. Y lo prosperó muchísimo. La Escritura dice una y otra vez en este capítulo 26 las muchas cosas que él logró hacer. Acá yo se lo estoy proyectando. Dice la Escritura que fue sobresaliente y próspero. Una pequeña pincelada, es lo que dice el versículos 15 y 16. Pudiéramos leer todo el capítulo, está súper interesante. Dice el versículo 15: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras en unas catapultas enormes. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dice el versículo 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hasta aquí todo iba bien con Usías, muchacho joven que comenzó a trabajar fuertísimo, hizo muchísimas cosas impresionantes, fue un extraordinario ganadero, hizo muchísimas cisternas para poder alimentar a todos sus ganados, fue un gran agricultor y tuvo viñas y montones de sembradíos en el mismo desierto con sus sistemas propios de riego que él mismo hacía. Fue un gran constructor inteligente, hizo grandes torres vigías alrededor de Jerusalén y sobre esas grandes torres vigías, para atacar a sus enemigos, inventó máquinas, esas catapultas que usted ha visto en películas. Eso lo inventó Usías. Él fue grande. Dice que Dios puso a sus pies a todos sus enemigos, los filisteos, los árabes, los amonitas. Dice la Escritura que estos ejércitos extranjeros o estas naciones extranjeras le traían oro, plata y muchos galardones le traían a Usías. Su fama comenzó a hacerse grande y comenzó el hombre a tener mucho poder y mucho control de todas las cosas que pasaban a su alrededor. Y una vez, tenía un ejército poderoso. Déjame ver si veo el versículo. El 8, Mire esto. Y vieron los amonitas presentes. Se extendió su fama. Luego dice que edificó las torres. Mira el versículo 11. También Usías tenía un gran ejército de guerreros que salían en diferentes escuadrones
Y el número de los jefes, de los valientes, solamente los jefes de familia valientes, dice el versículo 12, que eran 2.600. Y bajo la mano de estos 2.600, el ejército eran 307.500 poderosos guerreros y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Es decir, el hombre tenía fortalezas a su alrededor, vivían extrema abundancia en alimentos y ganados, estaban, como dicen por ahí, armados hasta los dientes estratégicamente, tenían escuadrones que trabajaban y que vigilaban de manera muy ordenada, y Uzías era el terror de toda la comunidad, hasta que se enalteció su corazón para su propia ruina. En su propio orgullo, un día quiso entrar en el templo para ofrecer incienso, cosa que no le correspondían a los reyes, y el sumo sacerdote se vino corriendo detrás de él y le dice: ¿qué estás haciendo? Sal de aquí, que esa no es tu responsabilidad. Y él quería imponerse en la orden sacerdotal para él quemar el incienso. Y dice la escritura que en ese momento comenzó a brotar lepra de su frente. Y ahí llegó su final. Fue humillado por su soberbia, es lo que dice el versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo el cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. ¿Cómo murió Uzías después de toda su grandeza? Murió solo, porque las personas que tenían lepra estaban completamente aislados. Nadie se podía acercar a cierta distancia, no podía tener contacto físico con nadie. Así que él murió en una casa, abandonado, solo, triste, atacado por sus propios pensamientos, sufriendo profundamente. Aquel gran hombre ahora está absolutamente solo y perturbado. Sufrió el desprecio de toda la comunidad, porque ahora era, el leproso. Murió enfermo y sin fama. Porque el que se exalta será humillado. Mis amados hermanos, la escritura es sabia. La escritura nos lleva una y otra vez al mismo punto. Dios está viendo nuestros corazones. Y lo único que le es favorable al hombre es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Usted podrá tener todo o alcanzar todo según usted en sus fuerzas. Pero cuando Dios mira desde lo alto, eso a Dios no le impresiona. Lo único que para el ser humano es rentable es ser obediente y sumiso bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando llegue su tiempo. Y termino con esto. Usted puede pensar que existen muchos caminos hacia la exaltación. Usted puede creer que existen muchos caminos para el éxito. Pero eso es mentira. Solo existe un camino para el éxito, para la exaltación. Y ese se llama la humildad. Y la humildad es el temor al Señor, la sumisión a sus principios y a sus mandatos bíblicos que nos ha dejado para poder cumplir nosotros su propósito. Que el Señor nos ayude cada día a ser más y más humildes para que su gracia sea sobre nosotros. Amén. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afana ya no más.